I'm waiting for my scripture guy. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o esa otra traducción dice buenos regalos, en inglés dice good gifts to your children, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Y esa es la verdad, que nosotros sabemos. Nuestra celebración es, como dicen ellos, es en realidad, esto al principio en inglés se llamaba Christmas. Christmas. Hoy en día se llama Christmas, pero era algo que se llamaba Christmas. Y la realidad es que la misma palabra de Dios habla sobre esta naturaleza humana, que es dar regalos o buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuántos padres no les gusta hacer eso? Es algo que uno como padre le gusta, algo como a uno como padre le llama la atención, ¿no? Hacer esto, dar buenas dádivas, dar buenos regalos. Así que es una buena forma de uno mostrar también atención y amor. Es más, es uno de los lenguajes del amor. Hay 5 lenguajes del amor, y uno de los lenguajes del amor es eso, es dádivas, obsequios. Así que sabemos que aunque el enfoque es el nacimiento del Mesías, no hay nada malo en una práctica de dar dádivas a familias, a personas queridas, a amados. Es más, la Biblia nos dice eso a nosotros, que nosotros no siendo justos como Dios, aún sabemos dar buenos regalos. Cuanto más Dios no dará buenas dádivas a los que le piden. Amén. Simplemente tenía esa escritura en mente, ya que los niños estaban pasando candy, comprender de que es una bendición dar. La Biblia dice, es más bendecido que dar que recibir. Y en estos tiempos yo siempre, ahora como adulto, cuando joven yo nada más quería, bueno, todavía soy joven, cuando niño, yo nada más pensaba en qué me iban a dar a mí. Pero ahora, como un joven adulto, yo pienso y muchos rumores que han pasado por ahí de que yo me lesioné porque estoy siendo más viejo, pero eso no es verdad. Hasta los deportistas muy jóvenes también se lesionan. Pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Aleluya. Pero sí, el punto es mejor dar que recibir. Ahora de adulto, siento en estos tiempos de Navidad que me gusta el pensamiento de dar a mis hijos, a mi esposa, familia, a las personas que uno dé, y es una bendición, tal como Mateo 7:11 nos dice que nosotros hasta nuestra naturaleza pecaminosa sabemos cómo dar. Y Dios constantemente nos da. ¿Hay alguien aquí que usted pueda decir si Dios te ha dado, te ha regalado obsequios? La Biblia dice que toda buena dádiva viene ¿de dónde? Del Padre de las luces, de arriba. Y hay veces suceden esas cosas en nuestras vidas, que Dios nos encuentra con un regalo, con un presente. Y viene en forma de un nuevo trabajo, viene en forma, hay veces, de una casa, de un carro, de lo que sea, de una promoción, pero Dios constantemente está obsequiando, y eso es lo que Mateo 7:11 dice. Si nosotros sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no sabe dar buenas cosas a nosotros? Y una de las cosas que Dios nos ha dado es el regalo de la salvación. Amén. El mejor regalo que existe en todo el mundo. Voy a hablar nada más por unos minutos cortos, pero quiero recordarles este miércoles en nuestro servicio de Nochebuena.
A las 6 p.m. vamos a tener el dramatizado de niños y también un programa de adultos que hacemos todas las noches buenas. Así que es este miércoles a las 6 p.m. y va a ser un buen tiempo. Tendremos después es un servicio de 1 hora nada más, y después vamos a tener chocolate caliente, como lo hicimos el año pasado para todas las personas. Así que chocolate caliente con pan de bono. Aleluya. ¿Está bien pan de bono? El tamal es para el 31. Y por consiguiente el 31, este miércoles es el 24, el próximo miércoles es el 31, tenemos nuestro momento con fraternidad de fin de año, empieza a las 9 p.m. Es importante que comprendan estos detalles, la forma como vamos a hacerlo. Tenemos un programa ya planeado, va a haber diferentes juegos y cosas que vamos a hacer como el año pasado. Va a ser un tiempo bien chévere de confraternidad, y este año la comida lo vamos a hacer un poco diferente. Lo que vamos a hacer es un estilo potluck. ¿Cómo se dice en español? Como una vaca. Sí, todo el mundo trae algo. ¿No? ¿Cómo se dice? Sí, o sea, lo que significa la vaca es de que todo el mundo trae un poquito para compartir. ¿Sí me entienden? Cada persona aporta. O sea, el hermano Yepes trae tamales, el hermano por allá trae aquí puede cocinarlo si quieren. Así que es la idea, traer, que todos traigamos un poco, recolecta de acuerdo a lo que pueda. Si no pueden, no traiga nada, traiga el apetito nada más. Sí. Y o sea, cada persona o cada familia traiga algo y un drink, o sea, si sea una limonada, un jugo, lo que sea. Entonces la idea es que todos vamos a aportar, vamos a tener esto lleno de mesas y vamos a tener un programa bien chévere, va a haber diversiones y juegos. También vamos a tener un mensaje que damos cada 31, y vamos a terminar obviamente como lo terminamos, orando en el nombre del Señor. Y lo mejor de todo esto es la confraternidad. Esto es una de las mejores formas que nos podemos acercar a lo que es la comunión. Y eso es algo que hacía la iglesia primitiva. Se reunían cada primer domingo a cenar juntos y a compartir, y eso era lo que conocemos como la cena del Señor, porque es una cena. Se dedicaban, cenaban, comían, partían el pan, partían el vino, tomaban el vino y confraternizaban, como lo dice en Hechos capítulo 2, en el partimiento del pan en las casas. Entonces es algo importante. Yo siempre he dicho que la confraternidad es tan importante como la oración, como el ayuno, como leer la palabra. La confraternidad es esencial, porque la Biblia dice, cuando 2 o 3 están juntos, Él está ahí. La Biblia habla de que cuando nos unimos y partimos el pan y tomamos juntos, dice que estamos observando la muerte del Señor hasta su venida. Estamos compartiendo, y eso es importante. Ahora, rápidamente, Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Quiero hablar hoy sobre la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. Cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta de que, y si lees todo el capítulo, te das cuenta de que el sol, la luna y las estrellas no fueron hechas hasta el cuarto día. Ese es el primer día. Entonces Dios no está hablando aquí sobre la luz del sol o la noche sin el sol.
porque en realidad no existía aún todavía el sol. Él está hablando de un precepto espiritual. Está hablando de la separación de la luz y la oscuridad. La separación del bien y la separación del mal. Una separación marcada que va a haber, por consiguiente, entre lo que es el bien y lo que es el mal. Al principio todo era oscuro y desordenado. Y la primera palabra de la boca de Dios es: sea la luz. Y fue la luz. Esta luz es exactamente lo que conocemos como su palabra, porque habló su palabra y por consiguiente la luz entró al mundo. Su palabra es luz. Podríamos leer la palabra para soportar eso, pero Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz es siempre, la palabra de Dios siempre es luz. Donde la palabra de Dios vaya, va la luz de Dios. Porque esa es su luz. Su luz es resplandeciente en su palabra. Su luz se resplandece y su gloria se manifiesta por su palabra. Aleluya. Por eso constantemente la Biblia dice, cuando hablaban los profetas, dice: porque así dice Jehová. Porque así ha dicho el Señor. Porque lo importante es lo que dice Dios. Amén. Los 10 mandamientos fueron hablados por Dios, entregados a la humanidad. Entonces vemos la importancia de esta luz que se movía. Y esta luz que iba a hacer una separación entre la oscuridad y la luz. Es la palabra de Dios. Iba a ser esa separación. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios es luz. Dios siempre ha sido luz. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo de Israel que pusieran el tabernáculo y Él iba a manifestar su gloria en medio de los querubines en el arca del pacto. Y esa era la luz de Dios manifestada en medio de la tierra. No había, si te pones a pensar, no había ningún otro lugar donde había luz. Este era el lugar de luz. Este era el único lugar donde estaba manifestándose la luz. Israel era el único lugar donde se estaba hablando la palabra de Dios, donde se estaba enseñando la ley del Señor. Era el pueblo de Israel. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, entró la oscuridad al corazón humano. La oscuridad también estaba en el jardín del Edén, porque Dios había puesto un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No podemos decir que ese árbol se plantó solo. No podemos decir de que ese árbol se metió en el plan de Dios. Ese árbol estaba allí bajo el comando de Dios, bajo la supervisión de Dios. Y había una serpiente en el jardín también, bajo la supervisión de Dios. Porque el diablo no puede hacer nada, Satanás no puede hacer nada que Dios no autorice. Y eso lo vemos en Job, donde Satanás le dice a Dios: ¿cómo puedo tocarlo si tú lo tienes protegido? Satanás le pidió permiso a Dios para poder tocar la vida de Job, para poder traer estas calamidades. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: ok, te doy permiso, pero no puedes quitar su vida. Es lo único que no puedes hacer, es quitar su vida. Así que eso es lo que sucedió con Job, porque Satanás le tocó ir delante de Dios a pedir permiso de poder tocar a esta persona. Porque no hay nada que suceda en esta tierra en realidad sin que Dios sepa, sin que Dios esté al tanto. La Biblia dice que no hay ninguna hoja que se caiga de un árbol sin que Dios sepa que está cayéndose esa hojita de ese árbol. Dios sabe cuántos cabellos tienes o no tienes en la cabeza. Él lo sabe y los tiene contados. Amén. Él sabe cuántos se caen diariamente y cuántos crecen. Amén. No hay nada que suceda en la creación que Dios no esté al tanto. Así que ese árbol existía, se puso en el jardín
Y Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todo menos de ese árbol. Ese es el único árbol que no pueden tocar. Les dejó una oportunidad al pecado en el jardín del Edén. Había una oportunidad para pecar en medio del paraíso. ¿Por qué? Como lo dije el domingo pasado, porque el amor verdadero, Dios es amor, y el amor verdadero requiere que haya libertad. Si hay amor verdadero, hay libertad. Y eso es el amor de Dios, es un amor libre, donde Él en realidad nos da a nosotros, seres humanos, la libertad de escoger si queremos la luz o si queremos la oscuridad. Y así fue con Adán y Eva en medio del jardín. Ellos tomaron una decisión de participar de este mal. Nadie los forzó en realidad. Satanás no le amarró el fruto. La serpiente no le agarró las manos por detrás y se lo puso en la boca y le hizo masticar. Él simplemente le habló. Le dijo, oh, mira. Y empezó a seducirla con sus palabras hasta que al fin ella decidió. La Biblia dice que ella vio tres cosas, y luego de verlo dijo, y tomó del fruto. Ella agarró de su propia conciencia y tomó del fruto. Tomó una decisión en ese momento. Y desde el principio ha habido esa posibilidad de decidir. Cada momento nosotros tenemos la posibilidad de decidir si vamos a seguir el bien o el mal, la luz o la oscuridad. Es más, hasta Dios nos dice en su palabra que con la tentación siempre está la puerta de escape. Siempre está la opción de no hacerlo. Así que Dios siempre nos ha llamado a la luz de su palabra, a la luz de su guianza, a la luz de su salvación. Amén. Porque Él es esa luz. Y Él siempre ha sido luz. Y lo más interesante es que en el principio dice de que el Señor creó los cielos y la tierra y vio que todo estaba oscuro y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y lo interesante es que cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Miren lo que dice Juan 8, 12, para que comprendamos qué es la luz. Porque Dios manifestó la luz a todos nosotros. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Así que cuando estamos hablando de la luz es la misma manifestación de Jesús. Esa es la luz para todos nosotros. Es la luz que vino a la tierra. Aleluya. Lo interesante es que tenemos que saber, yo primero empecé diciéndoles a ustedes de que la palabra de Dios es la luz, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz. Y Juan nos dijo que Jesús es la palabra de Dios. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Aleluya. La palabra y la luz de Dios se manifestaron aquí, en este mundo en el que vivimos nosotros, un mundo lleno de oscuridad. Aleluya. Ese es el verbo de Dios. La luz vino y habitó en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya. Por eso tenemos que ver la importancia de la palabra de Dios. Es más, la Biblia nos dice dos cosas bien interesantes. Nos dice de que todos los mundos, todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Lo ha escuchado eso? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero la palabra de Dios nos dice en Colosenses que por Jesús fueron creados todas las cosas. En Él y para Él. Por Él, en Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. La palabra de Dios, la luz de Dios manifestada. La Biblia nos dice también en Hebreos que Él es la resplandeciente, lo que resplandece de Dios. Es esa palabra que es Jesús.
y vino y habitó en medio de nosotros. Antes que eso sucediera, el Señor nos mandó muchos profetas para hablarnos sobre la luz. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Es más, para que ustedes comprendan lo poderoso de lo que Jesús reveló a sus discípulos. Mire esto. Aleluya. No, en realidad no me puedo quedar sentado. Es muy difícil. Pero mire esto. Un día Jesús agarró a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, y se los llevó a un monte, que era lo que conocemos como el monte de la transfiguración, donde Jesús iba a revelarse a ellos, ya no como simplemente un profeta, un buen hombre, sino como no solamente el Mesías, sino como la gloria de Dios resplandeciendo. Y Él se los llevó a este monte de transfiguración y estaba con ellos allá arriba. Y imagínate uno en realidad estar en esa situación. Yo digo, wow, lo que ellos vivieron fue increíble. Porque están allá y la Biblia dice que de repente se acercaron 2 profetas del cielo. Amén. Moisés y Elías. Y comenzaron a hablar con Jesús. Entonces imagínate, Pedro, Juan y Santiago están en este monte con Jesús y se aparece Moisés y Elías. Y hablando con nuestro Señor ahí. Entonces Pedro, que siempre hablaba primero, dijo: wow, esto es increíble, Señor, tenemos una reunión increíble aquí. ¿Por qué no hacemos 3 tronos aquí, 3 memoriales? Está diciendo uno para ti, obviamente el Señor, uno para Moisés y uno para Elías. Ellos no comprendían lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ahí es cuando vino, de repente se vino un trueno, la voz de Dios habló. Estos hombres quedaron friqueados en el suelo. Y cuando miraron arriba nada más vieron a Jesús. Y lo vieron resplandeciendo en su gloria eterna. Pero lo que se nos olvida aquí es lo que está sucediendo. Jesús es el verbo de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús dijo que la ley y los profetas dan testimonio de mí. ¿Quién estaba presente? Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Y Él les estaba demostrando a ellos cómo la ley y los profetas dan testimonio que Él es el Señor para siempre. Porque Él es esa luz, Él es ese verbo, aleluya, manifestado. Él es esa palabra de Dios y Él es el Señor, aleluya. La Biblia dice que solo hay un Dios y solo hay un Señor, aleluya. Solo hay un Señor, solo hay un Dios y solo hay un mediador, Jesucristo hombre. Él está mostrándole a ellos su gloria resplandeciente. Los profetas, todos los profetas que están ahí significados por Elías y toda la ley que está representada por Moisés da testimonio de Jesús, nuestro Mesías. Jesús, el Señor. Y entonces, luego de que el Señor habló por medio de la ley y los profetas, llegamos a un punto que conocemos como los 400 años de silencio. En estos años no hubo, se puede decir, un profeta canonizado. Es conocido porque proféticamente ya había estado escrito. El Señor dijo que durante estos años no habrá visión, no habrá vidente. Simplemente van a haber silencio. O sea, no va a haber un Elías, no va a haber un Ezequiel, no va a haber un Jeremías, no va a haber un Malaquías ni un Zacarías, sino que van a estar solamente haciendo lo que deben estar haciendo por 400 años. Y no significa que Dios no estaba con ellos, obviamente no, porque el Señor los mantuvo en esos 400 años. Lo que es que no iba a haber un profeta
en medio de ellos por esos 400 años. Y por lo tanto, los libros que fueron escritos en esos 400 años no están canonizados por la Biblia hebrea, por los hebreos. Ellos no incluyeron esos libros. Pero en esos 400 años de silencio ocurrieron eventos, ocurrieron cosas grandes en el mundo. Una de las cosas más grandes que ocurrieron es que se levantó un general, el general más todavía condecorado y respetado por toda la historia. Se llama Alejandro el Grande. Se levantó este hombre, construyó el imperio griego, un imperio que era prácticamente en Siria y Asiria, y en esa región era su imperio. Y este hombre, Alejandro el Grande, entró al comando, construyó un imperio, no solamente militarmente, sino que también poéticamente. La poesía griega, la literatura griega entró en su apogeo. El lenguaje, se desarrolló el lenguaje griego, porque antes habían 4 o 5 diferentes dialectos del griego, y poco a poco se fueron concentrando a lo que luego conocemos como el griego clásico antiguo. Y luego fue cambiado al griego común en los tiempos de los discípulos, o el koiné, que es común. Pero este hombre llegó al poder, y cuando llegó al poder, lo mataron. Y su reino, cuando llegó a toda la autoridad, o sea, terminó todas las guerras y hizo todo lo que tenía que hacer, lo mataron, y su reino fue dividido en 4. Y esas son las 4 cabezas del leopardo en el libro de Daniel. Su reino fue dividido en 4, y de ahí 100 años después llegó uno de los tirantes, tyrants, hombres más malos que ha habido en la historia, y su nombre es Antíoco Epifanio. Y este es una de las representaciones más claras del anticristo en el Antiguo Testamento. Antíoco Epifanio empezó a presionar a los judíos, a matarlos. Empezó a cambiar los sacrificios, la oración, todas las cosas las empezó a cambiar Antíoco Epifanio. Y de repente este hombre empezó a sacrificar cerdos en el altar, algo que era prohibido bajo la ley judía. Entonces hubieron un grupo de personas que dijeron: no podemos seguir así, esto hay que cambiarlo, esto no puede continuar así. Nuestra religión, nuestras creencias van a terminar, van a ser extinguidas para siempre. Y hubieron una persona, se llamaba Matatías, y su hijo Judas Macabeo, que dijeron: tenemos que hacer algo. Y luego los Chasidim, que era un grupo de personas que luego fueron a ser conocidos como los fariseos. Estos dos grupos, los grupos de Matatías y Judas Macabeos, conocidos luego como los Macabeos, y también los Chasidim, luego conocidos como los fariseos, se unieron y dijeron: vamos a pelear contra Antíoco Epifanio. Así que por eso les digo, tenemos que darnos cuenta que Dios aún estaba con el pueblo de Israel, o si no, ellos no hubieran podido vencer a una persona como Antíoco Epifanio. Sin embargo, era un tiempo donde no había profeta en medio de ellos. Pero en estos tiempos, cuando después de 3 años pasaron de guerra, y finalmente vencieron y pudieron restaurar el templo de Salomón. Y cuando fueron a hacer la inauguración del templo, había algo que ya estaba escrito en la ley, que en el templo tiene que haber un candelabro prendido 24/7 todos los días de la semana. Y ese era el candelabro en el lugar santo, donde luego entraba el sacerdote a dar holocausto de incienso al Señor, y a poner incienso todos los días, y todos los días tenía que haber ese candelabro prendido. Pero entonces llegaron a reinaugurar el templo y se dieron cuenta que había aceite para un solo día. Entonces dijeron: wow, ¿qué vamos a hacer? Hay aceite para un día, y para hacer el aceite tomaba 8 días. Y ellos no podían poner cualquier clase de aceite, porque ya sabían la historia de los hijos de Elí, que fueron muertos, consumidos por Dios, porque pusieron fuego extraño en el lugar santo. Agarraron y fueron y pusieron el fuego extraño, lo agarraron del lugar equivocado y los consumió el Señor. Otro grupo de personas también murieron por tocar el arca del pacto. Eran las cosas santas del Señor. Entonces dijeron: no podemos simplemente poner aceite, y toma 8 días hacer el aceite bíblicamente. Entonces dijeron: bueno, vamos a aprender con lo que hay.
Prendieron el aceite, que había aceite para un día. Entonces pasó el día, estaba el aceite, pudieron hacer su incienso. Próximo día vinieron y estaba prendido la lámpara. Dijeron, wow, ok, 2 días. Al tercer día volvieron y la lámpara todavía estaba prendida. Al cuarto día vuelven y aún está prendida la lámpara. Al quinto día continúa prendida. Al sexto, séptimo, y entraron al octavo día y el candelabro estaba prendido. Aleluya. Y al octavo día ya habían tenido los 8 días que necesitaban para empezar a hacer el aceite de nuevo. Y esta es la razón, y esta es la historia de Hanukkah. Esta es la razón que los judíos en estos tiempos están celebrando Hanukkah. No porque vencieron a Antíoco Epifanio, sino porque la luz estaba prendida milagrosamente por 8 días dentro del santuario. Y lo más interesante es de que sí, esa luz estaba prendida milagrosamente. Pero más interesante es que luego vino la luz del cielo, el cual se llamaba Jesús el Mesías. Y Él es esa luz verdadera, porque esa luz del candelabro era solamente un simbolismo de la luz de Dios. Era solamente un simbolismo de que la luz de Dios iba a habitar en medio de nosotros. Amén. Pero la luz vino a la oscuridad, y por eso dice la palabra, y la oscuridad no pudo reconocerlo. Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Amén. Jesús es la luz que siempre Dios ha querido que habite entre nosotros. Aleluya. Es la luz que resplandece en toda oscuridad. Ahora, si por eso vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahí es donde empezamos a comprender esta luz verdadera que sí vino. Y es la luz de Dios. No era ahora un candelabro en medio de un templo. No era ahora el incienso en medio del templo. No era ahora la gloria en medio de los querubines. Sino que ahora era un nuevo tabernáculo. Y ese tabernáculo se conocía como el Mesías. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este verbo está la vida. Oh, aleluya. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida, aleluya. Por eso Jesús, que es la luz y es el verbo y la palabra de Dios, Él dijo a sus discípulos, y no lo comprendieron, que a menos que comáis mi carne y bebáis, ¿qué? Mi sangre, no tienes parte en mí. La gente se friquió. Dijo, oh, esto es una secta, seguro. Seguro, en serio, la gente no pudo comprender esto. Para ellos esto era inaudito, de que un rabino estuviera diciendo que a menos que comáis mi carne y bebáis mi sangre, no tienes parte en mí. Imagínate los que eran literales de esos tiempos, como los que se sacaron el ojo derecho y se cortaron la mano derecha, porque Jesús dijo una alegoría de esa manera. Y habían de esas clases de personas que lo hicieron. Pero Jesús estaba diciendo, yo soy la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Es alimento para tu alma, es alimento para tu espíritu. A menos que comáis y bebáis de este verbo, de esta palabra, de este pacto, no tienes parte en mí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, porque Él es nuestra luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Me gusta esta última parte. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz vino a esta tierra, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Déjeme decirle algo primero, históricamente. Nosotros no sabemos exactamente en qué día nació el Mesías. Si fue en esta temporada del año, si fue en febrero, marzo, abril. Hay toda clase de teoría apuntando a toda clase de fechas. Lo importante es de que nosotros no estamos conmemorando un día, decir este es el día. Estamos conmemorando es un evento. El evento es de que el Señor vino, nació de mujer, nació de una virgen, habitó en medio de nosotros, amén. Y nosotros lo vimos como el Hijo del único unigénito de Dios. Él es el que estamos celebrando, su venida. Puede ser, a mí no me importa cualquier día del año que sea, lo celebramos. Si lo cambia en 10 años o 100 años, si se cambia a marzo 21, será marzo 21. Aleluya. Lo que importa no es el día, sino lo que estamos conmemorando. Aleluya. Estamos conmemorando que el Mesías ha venido a este mundo, a esta tierra. Aleluya. Y nosotros estamos conmemorando esa gloria de que nació la luz, de que la luz vino a nosotros. Amén. Y es un tiempo conmemorable de esto. Es más, un buen tiempo de enseñar sobre la venida del Mesías. Déjeme decirle que muchas de las cosas que yo sabía sobre Dios, yo las sabía por este tiempo de Navidad en Colombia. Yo no iba a iglesia, mi colegio no era cristiano, mis padres no estaban en las cosas de Dios, pero todos los diciembres teníamos el pesebre. Teníamos, y en mi colegio se hacían, ¿cómo se llaman eso? Las novenas. Y entonces se movían las vaquitas y todo eso, y hacíamos la historia y se recontaba la historia. Y déjeme decirle, eso entró a mi corazón. ¿Por qué? Porque era la única forma que yo estaba siendo instruido en las cosas de Dios, de que el Señor vino. Y cantábamos al Señor en la escuela, hacíamos, porque la escuela tenía el tiempo de eso, de cantar y comer y todas esas cosas, y era algo que en realidad entró, porque ese fue el conocimiento, el único conocimiento que yo tenía sobre esta historia de que Jesús vino a esta tierra, fue por medio de eso. Yo tenía padres diciéndome qué sucedió o qué no sucedió. Sí, tenemos que comprender, lo importante no es el día, sino el evento. El evento. Y si Dios puede usar toda una cultura que está tratando de conmemorar su venida, Él lo va a usar para bien. Él lo va a usar para ser glorificado en este momento. Y está siendo glorificado. Y cuando Él llegó en ese día, en medio de ese pesebre, llegó la luz. ¿Y qué dice Juan? La oscuridad no prevaleció. Porque la oscuridad trató de parar esto. Porque el mismo emperador ordenó que se mataran a todos los recién nacidos en toda la tierra de Israel. Porque había llegado el Mesías y él no sabía dónde estaba. Pero de repente el Señor ya le había dicho a José, vete a Egipto. Y se fue a Egipto hasta que muriera este emperador. Y tenemos que darnos cuenta que la oscuridad trató de parar al Mesías. Trató de parar su venida. Trató de parar su reinado. Trató de parar todo lo que él trató de hacer. Pero no pudo ser vencedora. ¿Por qué? Porque Juan nos dijo que la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no prevalece contra ella. La razón que nosotros estamos aquí, ¿sabes por qué es? Es porque la luz resplandeció. Por eso tú y yo estamos aquí. Yo estoy aquí porque la luz hace 14 años resplandeció. Amén. Y la oscuridad no pudo contra ella. Oh, aleluya. La oscuridad no pudo parar la mano de Dios sobre tu vida. Si el enemigo quisiera matarte, pudiera matarte, ya te hubiera matado. Si él pudiera acabar con tu futuro y tu destino y tu vida, él ya lo hubiera hecho. Amén. Pero la verdad es que no puede. ¿Por qué? Porque siempre estés en la luz, siempre estés caminando hacia la luz, siempre estés caminando hacia la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia dice que la oscuridad no puede contra ella, no puede contra la luz, no puede contra la palabra de Dios. Aleluya. Porque no hay nada que pueda contra esa palabra poderosa de Dios.
No hay nada que pueda parar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que ¿qué estamos conmemorando en estos tiempos? Estamos conmemorando la luz. Los judíos en estos momentos están conmemorando la luz, pero no se dan cuenta que la luz ya vino, que ya no está en un candelabro, sino que habitó en medio de nosotros. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la esperanza del mundo. Nadie más es la esperanza de todo el mundo. ¿Quién más puede ser la esperanza de todo el mundo? Amén. Él es nuestra luz. Déjame hablarle ahora más personal a cada uno de nosotros. Jesús es nuestra luz personal. Él es la esperanza de nuestra vida. Él es la esperanza de nuestra alma. Él es lo que nos da fuerzas, lo que nos da vida. Porque la Biblia dice: en Él está la vida. Amen. Aleluya. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Mira lo que dijo el salmista David sobre nuestro Dios. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Amen. ¿De quién temeré? Amen. Aleluya. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amen. Él es mi luz personal. David no dijo: Él es nuestra luz. No, hay momentos donde tienes que traerlo personalmente a ti. El Señor es mi luz y mi salvación personal. Él es la fortaleza de mi vida. Amen. Oh, aleluya. Cuando el mundo ha tratado de destruirme, la luz y la fuerza han estado conmigo. Amen. Porque la luz prevalece en contra de la oscuridad. Así que cuando nos sintamos que la oscuridad nos rodea, tenemos que hacer lo que hizo David. Él simplemente se recordó: espera un momento, el Señor es mi luz y mi fortaleza. Oh, aleluya. Amen. Yes, Lord God. Otro momento los profetas tuvieron que recordarse: oh, no por ejército, no por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Yes. A veces queremos el ejército, queremos las carrozas, queremos la fuerza humana, pero hay veces el Señor nos dice: no, esta vez no es por ejército, no es por fuerza, sino que es por mi espíritu, dice el Señor. Por mi espíritu tendrás liberación, por mi espíritu tendrás fuerza, tendrás paz, tendrás lo que necesitas, obtendrás la victoria por mi espíritu. Como cuando el Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, hay muchos hombres, tienes 10,000 hombres. No, con 10,000 hombres es mucho. Estaban a punto de pelear los israelitas contra otro grupo de personas, y el Señor levanta a Gedeón y le dice: Gedeón, levántate, varón. ¿Cómo dice en español? Man of valor, fuerte y valiente. Él dijo: ¿yo? Fuerte y valiente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Él dijo: tú vas a liberar al pueblo de Israel. Y ya cuando lo dije: ok, ve y agarra el ejército. Y Gedeón trae 10,000 hombres. Y dice: mira lo que traje, Señor. Así, Gedeón, son muchos. Y lo bajó una vez. Yes. Ok, señores, estamos bien así, ¿no? Pero no, todavía hay muchos, tienen miles todavía. Y para hacer la historia corta, lo bajó hasta 300 hombres. 300. De 10,000 a 300. Y el Gedeón dice: Señor, pero en realidad tú no sabes cómo la guerra funciona. Porque 300 no pueden contra un ejército de miles. Es matemática. Imagino, Gedeón estaba preocupado ya, pero está a punto de ir a la guerra. Y lo que pasa es que el Señor le dijo: Gedeón, es que tú no vas a pelear. Amen. ¿Quién dijo que tú vas a pelear? Ustedes nada más van a ir con lámparas alrededor del enemigo. Porque Gedeón, yo quiero que tú sepas que yo soy la luz.
El Señor es mi luz y mi salvación. Y simplemente se pararon al lado del enemigo con lámparas y con sus trompetas de adoración. Alabaron al Señor. Se levantó el enemigo y se mataron entre todos. ¿Por qué? Porque simplemente el Señor dijo: tú no peleas, es la luz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz, Él es mi salvación y Él es mi fuerza. Y hoy en tu vida Él puede ser tu luz y tu salvación y tu fuerza. Él puede ser esa luz que ayuda a disipar las obras de la oscuridad en tu vida. Oh, aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta tarde? Y si podemos por un momento nada más. Sé que hay personas aquí que necesitamos recordarnos eso, de que el Señor es mi luz. Yo nada más necesito la luz del Señor. Necesito que alumbres mi camino, Señor. Necesito que me des fuerzas, Señor. Aleluya. Necesito que des fuerzas a mi vida, Señor. Ayúdame a pegarme a la luz. Estamos a punto de entrar a un nuevo año. Aquí hay personas que necesitan decir: Señor, quiero dedicarme a la luz este próximo año. Quiero dedicarme a tu palabra este próximo año. Quiero dedicarme, Señor, a caminar en tu justicia este próximo año. Quiero que seas mi luz, mi salvación y mis fuerzas. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué no levantas un momento conmigo tus manos y adoramos a nuestro Señor en esta casa? El Señor que es nuestra luz, el Señor que es nuestra salvación. Los que quieran venir adelante, este altar está abierto, pueden pasar completamente adelante. Vamos a levantar nuestras manos, aleluya, a nuestro Dios que es nuestra luz, que es nuestra salvación, que es nuestra esperanza. Aleluya. El Espíritu quiere decirle a alguien: yo soy tu esperanza, yo soy tu luz, yo soy lo que necesitas en tu vida, yo soy la luz que trae gozo, que trae paz sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así es.